Entonces, ¿yo para qué? Si todos se van a salvar, ¿yo para qué voy a servir? ¿Yo para qué estoy guardando los mandamientos? ¿Yo para qué me esfuerzo en esto? Te pregunto eso, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? Si eres hijo de Dios, sin eso, puedes hacerlo, hazlo adelante, pero nada de eso te gana su amor. Lo sé, lo sé. Es muy común. De hecho, puede ser una de las parábolas o la parábola más conocida por todos. Por eso, precisamente, no tendremos que ahondar en clichés ni en nada típico acerca de la parábola. Vamos a dar una interpretación muy diferente tal vez a la que se ha oído antes, un poco desafiante. Sobre la parábola, yo le llamaría de el padre pródigo. Nosotros como cristianos no nos hemos dado cuenta de que probablemente el que se nos haya perdido haya sido el padre y no el hijo en la parábola. Vamos a ver de qué va esto. Te doy la bienvenida, gracias por estar en una nueva presentación en nuestro canal de YouTube. Te invito a suscribirte y si quieres saber más acerca de nosotros, te invito a revisar los videos, te invito a echarles un vistazo. Y gracias por estar aquí si eres nuevo. Y sin más, vamos a comenzar. Vamos a hacer una reflexión un tanto distinta acerca del hijo pródigo. Vamos a comenzar en Lucas 15. ¿Te parece? Haremos un examen bien ameno acerca de esta parábola. Resulta que en Lucas 15 están un grupo de fariseos, de doctores de la ley, preguntándose, oye, ¿y este maestro rabino no se está contaminando? ¿Está comiendo con pecadores? ¿Está recibiendo a los pecadores? ¿Comiendo y bebiendo con ellos? Y dentro de esta escena se muestra un Jesús que no solamente recibe a los pecadores como, oh, bienvenido a compartir conmigo. No, no, no. Es una recepción, la palabra griega, de una recepción cálida, como un abrazo. Entonces este Jesús recibe con alegría, como recibiría a un hermano, a alguien muy querido, a los pecadores. Entonces esta expresión de los fariseos denota que realmente Jesús estaba mostrando mucha cercanía con estas personas que eran prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos, gente que según ellos eran pecadores, eran personas de deshonor. Y con ellos está comiendo y bebiendo vino. El problema para muchos cristianos es que las palabras originales muestran que Jesús bebía un vino fermentado. Y ahí es donde ya comienza uno a decir, ¿qué clase de Jesús estoy viendo? Y claro, si te molesta que Jesús beba vino fermentado, puedes empatizar con los fariseos, porque este parecía ser cualquier comedor, bebedor, glotón. Ok, cuenta dos parábolas, una sobre la oveja perdida, que ya hemos hecho un tema en el canal sobre la parábola del pastor perdido, que es el pastor que toma la iniciativa de ir a buscar a la oveja y la trae sobre sus hombros y deja las 99 en el desierto, las que no necesitan de salvación. ¿Ok? Luego, una mujer busca una dracma que se le perdió. Esta dracma no necesita que buscar a la mujer, sino al revés, la mujer la busca y la dracma no puede hacer nada para encontrarse. La mujer tiene que encontrarla y barre todo, limpia toda la casa hasta que la encuentra. Entonces, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un detalle importante, mostrar que Dios no solamente tiene una clase de hijos, sino que tiene más clases de hijos. No solo son hijos de Dios los que son buenos a nuestro juicio, sino es hijo de Dios el que no es bueno a nuestro juicio también hablando. O sea, el que es desobediente, el que despilfarra todo, el que
no quiere saber nada de Dios, ese también se le llama hijo. Así que la parábola comienza directamente diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Entonces, los fariseos están escuchando atentos. Atención, porque está contando tanto a pecadores, cobradores de impuestos, ladrones, estafadores, incluso algunos asesinos, borrachos, fariseos, doctores de la ley. Ante todo se está contando esta parábola. El menor de ellos dijo a su padre. Y para la cultura judía, quien tiene más importancia en la familia es el primogénito, o sea, el mayor. Quien tiene más trascendencia, quien es el heredero del doble de los bienes. De hecho, que es muchas veces el que sigue con la genealogía familiar, quien porta el apellido, quien lleva la antorcha, es el primogénito. Y ahora este caso es el hijo menor el que está hablando con el padre. Y en su falta de respeto le dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y les repartió los bienes. O sea, no solo le está exigiendo al padre, dame lo que me corresponde, él no siendo ni siquiera el primogénito, sino que además le está diciendo al padre, mira, estás tan viejo, yo creo que te has demorado demasiado en morirte, ya quiero que te mueras, quiero tener mi parte de los bienes. Así que bueno, si no te vas a morir pronto, por lo menos dígnate a darme la parte de los bienes que me corresponde. Ante esta insolencia, cualquier doctor de la ley estaría pensando, ese hijo es digno de muerte. ¡Cuánta falta de respeto! Ni siquiera es el primogénito y está exigiéndolo la herencia. Cualquiera que ofenda o agravie o deshonra hacia su padre debe morir según la ley. Si ustedes van a la Torá, van a encontrar que así era. No muchos días después, me salté esta parte que es muy importante, que dice, y les repartió los bienes. Entonces, cuando llegamos a ese punto, les repartió los bienes, quiere decir que el hijo mayor, el hijo mayor, el primogénito, no reclamó ni pidió los bienes, él fue muy respetuoso y el padre también le dio la parte de los bienes a él. Y en la cultura hebrea, quien recibía, el hijo menor recibía una parte de los bienes, pero el hijo mayor recibía el doble que los demás. Así que la herencia era dada el doble para el hijo mayor, porque ahí dice, les repartió los bienes, no solo le dio los bienes al hijo menor, sino que también al mayor le dio la doble. Entonces, el hijo menor junta todo y se va a una provincia apartada. Lo malgasta todo. Comenzó a pasar necesidad cuando vino una gran hambre a aquella provincia. Y entonces arrima a uno de los campesinos, ciudadanos de aquella tierra, o sea, de aquella provincia apartada, y este le envía a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni aún le daban de las algarrobas. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Tienen abundancia de pan, incluso para guardar. Y entonces volviendo en sí, resolvió ir a la casa de su padre, decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Prefiere trabajar para su padre, porque su padre, en la casa de su padre había abundancia de pan. Entonces levantándose, vino a su padre. Noten cómo Jesús dice, vino a su padre, haciendo a todos ver que ahí estaba sucediendo ahora la situación. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, ahora continúa la historia y ustedes saben cómo termina. Pero ahora vamos a desglosar un poquito todo lo que ha ocurrido. Pónganse ustedes
en los zapatos de los fariseos. Piensen ustedes en cómo ellos desprecian a este hijo, así como desprecian a los pecadores que tienen ahí, y consideran que es oportuno, divinamente hablando, lo que le acaba de suceder. Es castigo de Dios esa gran hambre, esa gran hambruna que vino a la provincia. Y ahí donde está con los cerdos, degradado, allí es donde debe estar. ¿Por qué? Porque se ha contaminado, porque ahora es inmundo, porque ha ofendido a su padre. Es un hijo falto de respeto y merece incluso morir. Esta es la razón porque la ley decía que cualquiera que tuviese un hijo contumaz, rebelde, glotón y borracho, debían sacarlo a la puerta y apedrearlo. Por eso cuando el hijo se asoma por la entrada de la casa de su padre, allí donde viene avanzando hacia la entrada del terreno de su padre, él corre. No solo movido a misericordia porque extraña, ama a su hijo y lo quiere abrazar, sino que todos los siervos tenían el derecho legal por la ley de Moisés de apedrear a aquel hijo rebelde, matarlo. Entonces el padre corre y se apresura a decir, este es mi hijo, a que nadie se le ocurra tratarlo como a un jornalero, como un extraño u otra cosa. Entonces el padre de la parábola está quebrantando la ley de Moisés y a esta altura los fariseos no pueden creer lo que está diciendo. Ese hijo que merece morir. Esos pecadores que no merecen que el maestro se acerque a ellos y los reciba. La palabra recibir es la misma expresión que diríamos cuando el hijo, el padre de la parábola, recibe a su hijo, lo abraza, lo recibe con calor, con amor. Incluso el padre no le permite terminar la confesión. ¿Cuántos cristianos pretendemos ganarnos el perdón de Dios confesando? Diciendo, de a partir de ahora te serviré, iré a la iglesia, oraré en la mañana temprano, compartiré tu mensaje con otros, si perdonas mis pecados, si puedes limpiarme, yo seré fiel en dar dinero a tu causa, yo seré fiel en servirte, tendré cargos en la iglesia. Tratamos de pagar a Dios su amor y su misericordia, que son gratuitos, con confesiones. El padre le interrumpe justo cuando va a decir el hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque es su hijo, porque el padre no nos pide que seamos sus servidores, sino sus hijos. Todo este asunto de la lealtad al cordero se anula cuando el padre nos dice, eres mi hijo, no tienes que sacrificarte para agradarme a mí. El padre nos abraza, nos besa y dice, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Se dan cuenta? El mejor vestido y vestidle. Poner anillo, y ahí los que no les gustan las joyas se irritan más todavía. Un anillo en su mano y calzados en sus pies. O sea, lo vistió de justicia. Le dio el mejor vestido. ¿Y lo merecía? ¿Era justo el hijo? No. Pero el padre se lo da porque es su padre. Trae el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Mira, el hijo venía de hacer fiesta y el padre lo invita a una fiesta. Jesús estaba comiendo en la fiesta con pecadores y los fariseos estaban enardecidos porque hacía eso. Entonces entra en escena el hijo mayor. Porque este hijo mío muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero faltaba el hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de casa y oyó la música y las danzas. Noten que es una fiesta. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó en grado sumo. Y salió su padre, por tanto, y le rogaba que entrase. Noten que el padre le roga, no el hijo le roga al padre. Mas
Él respondió y dijo: Padre, he aquí tantos años que te sirvo. Imagínense, los fariseos guardaban la ley hace tanto tiempo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Claro, fíjense que en la ley decía que cuando tú sacrificaras a un becerro, a un cabrito, luego de haber hecho las pertinencias del sacrificio, podías tomar el resto y llevarlo a tu casa y celebrar la paz. Esto era un sacrificio de paz, la paz con tu familia que Dios te había dado. Pero sin embargo, en sus ayunos y en sus aflicciones autoimpuestas de los fariseos, ellos querían ser más piadosos aún y decían: no hay paz que celebrar. No hay paz que celebrar. Tenemos que seguir consagrándonos, seguir sirviendo en el templo, seguir ofreciendo sacrificios, porque la limpieza del pecado todavía no está hecha. Eso para con todos, pero para sus adentros, ellos siempre se consideraban justos. ¿Por qué? Porque hacían y servían de esta forma, hacían todo esto, y confiaban en esta justicia. Por eso nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, cuando Dios ya le había dicho: sí, puedes celebrar esa fiesta. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con ramera, que quién sabe cómo él lo sabía, has hecho matar para él el becerro gordo, o sea, una fiesta para todo el pueblo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Pero que el hijo mayor no consideraba que estuviera bien disponer de las cosas de su padre, porque la mentalidad del hijo mayor era de un sirviente. ¿Cómo dice el texto? He aquí tantos años que te sirvo. O sea, el hijo menor quería volver a la misma situación. Vemos cristianos en las iglesias sirviendo a Dios, trabajando por Él, para de alguna forma ganar esos méritos, esa fama de buenos hijos de Dios. Entonces, cuando llega alguien nuevo que se bautiza, llega a la iglesia contento por el perdón del Padre, pero inmediatamente llega solicitando ser uno de sus jornaleros. Para preservar ese perdón, yo quiero servirte como mis hermanos te están sirviendo fielmente. Y en realidad no es la forma correcta, es gozarse con el Padre. Esa es la forma correcta de entrar en su casa. Te quedarás afuera mientras sirvas a Dios con una mentalidad de siervo, no con una mentalidad de hijo. Eres esclavo de la ley. Ellos eran doctores de la ley, pero no eran hijos del Padre en ese sentido. Aunque eran hijos de Dios, no se consideraban hijos sino servidores. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Noten esta diferencia. El hijo dice, el hijo mayor dice: tu hijo. No, es tu hijo, yo soy tu servidor, no soy tu hijo, y él no es mi hermano. Ahora el padre quiere reconciliarlos diciéndole: tu hermano. Ahora la historia queda inconclusa. Jesús no la termina. Es una invitación para que los fariseos entren también, los justos fariseos entren también a celebrar con sus hermanos, los pecadores que habían sido encontrados por Cristo. Ahora la palabra perdido, se había perdido y es hallado, es la que aparece en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, apolumi, sino que tenga la vida eterna hoy. La vida eterna es celebrar en casa con el Padre. Hoy puedes celebrarlo.
No estoy hablando ni del cielo, ni del infierno, ni del futuro. Estoy hablando de hoy. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Juan 17:3. Eso es bíblico. Lo del infierno y el resto no es bíblico. Aunque por mucho que se basen en parábolas, en textos de Apocalipsis, están muy mal leídos. El infierno no existe. En la Biblia no está. Si te refieres a lo que dijo Jesús sobre el fuego que nunca se apaga y tal, te estás refiriendo al Gehenna, que era un lugar físico donde se echaba la basura y los cadáveres en Jerusalén. Un sitio geográfico específico, que de hecho hasta ese Jesús compró con su sangre cuando compró el campo del alfarero que se halla en el valle de Ginón, ahí donde está el Gehenna, el supuesto infierno. Y si hablamos del Hades, Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, así que no me hablen de un infierno porque eso no existe. En cuanto a Juan 3:16, está hablando exactamente del tiempo presente. El que cree en él tiene vida eterna y el que no cree está viviendo perdidamente. Eso también es en un es un presente continuo. Está en un estado permanente perdido, pero puede dejar de estar perdido. ¿Se dan cuenta? Así como el hijo estaba perdido y fue encontrado a Eurisco. Mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Había muerto y ha revivido. Se ha pasado de muerte a vida. Jesús lo dice una y otra vez. Así que todas estas parábolas, ideas, Jesús lo está diciendo no como una idea escatológica. En el futuro se perderá, se encontrará. No. En la parábola, Jesús está invitando hoy a que nos unamos a la fiesta con los hijos que se han perdido, a dejar de servirle a Dios como un jornalero, a dejar de venir a comprar con nuestra confesión la bondad de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a darle una vuelta de tuerca a esto. Fíjense ustedes, ¿cuál es el punto más bajo donde cae el hijo pródigo? Es que quiere comer las algarrobas que comían los cerdos. Ahora, el punto más bajo en el que caemos, en el que yo recuerdo haber caído, fue en el perfeccionismo, donde me desesperó tanto el hecho de no dejar nunca de pecar, que creía que nunca lo iba a lograr y por lo tanto nunca iba a ser aceptado para Dios. Era desesperante. Pero es una línea que te lleva así. Nadie puede decir, esto es el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, si no guardan todos los mandamientos. No, porque o los guardas todos o ofendes todos también. ¿Se dan cuenta? O sea, no puedes pretender guardar los mandamientos y no ser perfecto. Ahora, si interpretamos bien el texto, guardar significa atesorar las promesas de Dios, como una obra que a Él le compete hacer, no a nosotros. En fin, ¿a qué quiero ir con esto? Que cuando hablamos del ayo, noten que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, no quiere decir que la ley sea algo bueno, sino que la ley es el muro con el que nos damos de cabeza y nos rompemos la cabeza para decir, definitivamente por aquí no, voy a intentar por otro lado y te vas con Cristo. Entonces, la ley es como aquella granja de cerdos, allí donde comen los cerdos. Y el hecho de querer servir a Dios y empezar a servirle, viene de ahí, viene de cuando te presentan la ley, de querer ser uno de sus jornaleros, cuando empiezas a trabajar por obras, a ser bueno para dejar de estar en la condición en la que estás, a hacer méritos, a trabajar por poco. La ley no te paga muy bien. Y sí, si pensamos bien, el hato de cerdos, las algarrobas de los cerdos, el dueño de los cerdos fue el ayo del hijo pródigo para guiarlo al Padre. Así la ley es nuestro guía, nuestro tutor, que nos trata como sirvientes para luego ir a donde Cristo y ser justificados por la fe y ser tratados como hijos. Explicando el asunto de Pablo, esto es lo que la parábola mostraría. El hato de los cerdos es servir a Dios según la ley. He sido malo, ahora voy a ser bueno para poder ser mejor persona, pero eso no vale de mucho, ¿sí? Ahora, vamos a ver un caso extremo. Imagina que el hijo menor es Lucifer, el ángel. Vamos a ver un caso extremo.
él pide a su padre con anterioridad la tercera parte, porque el hijo mayor recibe 3/4 partes, o sea, el doble, pero el hijo menor pide la tercera parte. El dragón arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas. Entonces él se va y vive perdidamente. Pero llega un punto en el que toca fondo. Podríamos decirlo que es su crisol, el lago de fuego. Porque en Apocalipsis, el limne de fuego y azufre es en realidad un estanque donde se purifica el oro y la plata, donde se hace con fuego y con azufre para separar la plata y el oro de la escoria y el oro de la plata. Esa es la palabra griega que se utiliza en Apocalipsis, donde es arrojado el dragón. Pero es un caso extremo, ¿ok? Es un caso hipotético. ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Ya van a ver. Y toca ese fondo. Llega a un punto en que dice, he llegado tan lejos, he llegado a ser tan miserable. Me levantaré y pediré volver a ser un sirviente de mi Padre. Y él decide, Lucifer, el demonio, Satanás, la serpiente antigua, etcétera, etcétera, decide volver a casa del Padre y ser su sirviente. Y ahora imaginen ustedes que el Padre lo abraza, se echa sobre su cuello y lo abraza. Dice a todos que este es mi hijo que se había perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, los siervos de Dios, al verlo antes de que viniese, toman piedras para arrojárselas. ¿No es lo que muchos harían si lo ven? Nosotros, los hijos privilegiados de Dios, la humanidad, a quien vino a rescatar Jesús. Jesús vino por la humanidad, no por ese otro, que siempre estuvo con el Padre, y cuando estuvo con el Padre decidió menospreciarlo, abandonarlo, irse lejos y vivir perdidamente. En cambio nosotros siempre servimos a Dios, siempre fuimos los favoritos de Dios. Y dime, ¿qué estás pensando tú ahora? ¿Crees que es pertinente mi ejemplo? ¿Crees que está bien el ejemplo que estoy dando? ¿Crees que es una blasfemia, que es una herejía? ¿Cómo te sentirías tú si el Padre salvara a Satanás? Obviamente, transformándolo. Él viniendo de vuelta, siendo derretido por el amor de Dios. No me refiero a que siga siendo malvado, ni que te vaya a hacer ningún mal a ti. ¿Qué te parece si Él decide cambiar, ser transformado? ¿Te molestaría? ¿No crees que debería pagar? ¿Crees que debería el Padre recibirlo? ¿O crees que debería mandarlo de vuelta al infierno? ¿Crees que Dios no tiene el poder de perdón para él? Mira, yo no te quiero decir fariseo, porque no lo eres, y estamos lejos de saber tanto como sabían esos tipos acerca de la ley. Pero sí eres un hijo o el otro. Eres un hijo o el otro, porque este padre tiene 2 hijos. Eres igualmente hijo de Dios, pero eres uno o el otro. Entonces, ¿yo para qué? Si todos se van a salvar, ¿yo para qué voy a servir? ¿Yo para qué estoy guardando los mandamientos? ¿Yo para qué me esfuerzo en esto? Te pregunto eso, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? Si eres hijo de Dios, sin eso, puedes hacerlo, hazlo, adelante, pero nada de eso te gana su amor. Cuando aprendamos todos que nuestro hermano también es amado por el Padre, sea quien sea, se trate de quien se trate, entonces Jesús habrá cumplido su cometido de reconciliar en su amor, el Padre de reconciliar en su amor a todos.
a todos sus hijos, reconciliar consigo al mundo y reconciliar al mundo entre ellos mismos, al hermano con el hermano, al hombre con el hombre y al hombre con Dios. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.